El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús regresó a la casa y de nuevo se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes se enteraron, salieron para llevárselo porque decían: es un exaltado. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían: está poseído por Belzebul y expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios. Jesús los llamó y por medio de comparaciones les explicó cómo Satanás va a expulsar a Satanás. Un reino donde hay luchas internas no puede subsistir, y una familia dividida tampoco puede subsistir. Por lo tanto, si Satanás se dividió levantándose contra sí mismo, ya no puede subsistir, sino que ha llegado a su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Les aseguro que todo será perdonado a los hombres, todos los pecados y cualquier blasfemia que profieran, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, es culpable de pecado para siempre. Jesús dijo esto porque ellos decían: está poseído por un espíritu impuro. Entonces llegaron a su madre y sus hermanos, y quedándose afuera lo mandaron a llamar. La multitud estaba sentada alrededor de Jesús y le dijeron: tu madre y tus hermanos te buscan ahí afuera. Él les respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y dirigiendo su mirada sobre los que estaban sentados alrededor de él, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tal vez se han preguntado, y si no, es bueno preguntarse, ¿qué mueve las acciones humanas? Porque por ahí tenemos la impresión de que las acciones nuestras personales, o las de grupos, o las, se puede decir, o las de la historia en general, el único protagonista es el hombre. Toma decisiones buenas o toma decisiones malas. Pero en realidad no hay un protagonista. Obviamente el hombre es uno, pero son tres los protagonistas de nuestras acciones, las que se ven, pero hay otros dos protagonistas invisibles. Voy a explicarme un poquito más, y es lo que explica, esta es la concepción cristiana, y que lo explica el Génesis, como para decirnos: miren, ese misterio, por así decir, del bien y del mal que uno ve en las acciones humanas, y a veces una maldad, se puede decir, sobrehumana, o errores absolutamente disparatados que uno está viendo todos los días en nuestra sociedad, en nuestros medios, en nuestra cultura, en nuestra educación, en la universidad, en la calle, en todos lugares. Bueno, hay cosas que no se explican solamente por nosotros. Bueno, hay tres protagonistas. Bueno, el hombre, el ser humano, es uno. Sabemos más o menos quiénes somos y que somos libres, podemos obrar bien o mal. Bien. Segundo protagonista es el demonio. Lo dice el Génesis. Empezó la guerra. Pongo enemistad entre ti y la mujer. Y en la última cena Jesús lo llamó al demonio príncipe, o sea, maneja hilos. Este es vuestra hora el poder de las tinieblas, o sea, tiene, se puede decir, acción política, digamos, ¿no? Interviene en las acciones humanas, puede meterse, y justamente lo vamos a ver en acción
en este episodio de Jesús. Bueno, y el tercer protagonista es Dios. Obviamente, los tres protagonistas no están en igualdad de condiciones. Dios está por encima absolutamente de todo, ¿no? Pero en último término, la guerra es entre Dios y el otro. O mejor dicho, nosotros, todos, y yo diría todos los días, estamos tironeados, estamos, se puede decir, solicitados por Dios. Y cuando digo Dios, digo los ángeles, la Santísima Virgen, los buenos amigos, la Iglesia, etcétera. El ejemplo de los santos, la intercesión de los santos. Bueno, Dios tiene, se puede decir, sus ayudantes, sus ejércitos, ¿no? Y cuando digo el otro, solo o a través de personas, que se llama el mundo, él lo llama el mundo. El mundo está todo bajo el maligno, dijo Cristo, ¿no? O sea, el otro puede convencer a personas, crea climas, crea ambientes contrarios a los de Dios. En este pasaje que he leído, fíjense, están en acción los tres protagonistas, muy vivos, pero por ahí lo leemos de corrido y nos parecen simplemente distintas actitudes humanas, ¿no? Fíjense, por un lado, vamos a empezar por el lado bueno. Está Jesús y su madre, están los dos, siempre están juntos, María y Jesús. María lo siguió todo el tiempo a Jesús, ¿no? Hasta el pie de la cruz y después hasta el final, hasta la resurrección, ¿no? Y al cielo, ¿no? Después. Bueno, tu madre te llama, como diciendo, está acá, está pendiente de todo lo que está pasando, ¿eh? Bueno, y no solamente está Jesús y María por un lado, sino que Jesús señala, dice, dirigiendo su mirada a los que estaban sentados alrededor de él, se ve que Jesús, que conoce los corazones, estos que estaban sentados delante de él no solamente estaban sentados, simplemente lo estaban escuchando y estaban aprendiendo y estaban aceptando lo que Jesús enseñaba. Lo señala a estos que están sentados alrededor de él, dijo, estos son mi madre, mis hermanos, porque el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre, ¿eh? O sea, de un lado Jesús, María y todos estos otros que se dejan ayudar por Jesús, se dejan ayudar por María, por así decir. Ahí está la Iglesia. Podemos ir del otro bando, porque no hay más que dos bandos, ¿no? Jesús dice que no está conmigo, el que no recoge conmigo desparrama. Del otro lado está el otro. Este pasaje que cuenta San Marcos es justo a continuación de no solamente un milagro de Jesús, curó una persona que tenía la mano seca, pero sobre todo acababa de hacer un exorcismo. Un poseso que había producido un fenómeno en el poseso lo había dejado mudo y ciego. Jesús expulsa al demonio, recuperó la audición y recuperó la vista. El demonio suele producir otros efectos para despistar, para distraer, sobre todo cuadros psiquiátricos, de manera que la gente crea que es un cuadro psiquiátrico, una esquizofrenia, una cosa así, y despista, y está él. Pero bueno, hay tal discernimiento que hay que hacer. Fíjense el detalle. Jesús expulsa al demonio, y había expulsado constantemente todos los demonios, y había demostrado que tenía poder absoluto sobre los demonios, no se le resistían. En cambio a los judíos, los exorcistas, a veces podían y a veces no. ¿Se acuerdan? Los apóstoles dijeron, nosotros no pudimos expulsarlo, ¿qué pasó? Bueno, los demonios le obedecían, es más, confesaban. Y confesaban y decían bien, definían bien a Cristo. ¿A qué has venido? A perdernos. Tú eres el Hijo de Dios. Los demonios mismos lo reconocían a Cristo más claramente que los mismos apóstoles. Pero fíjense, Jesús expulsa muy visiblemente al demonio de este poseso. Vuelve a recuperar la vista, el oído y desaparecen los fenómenos de posesión. Pero el demonio está trabajando a otra punta, con los fariseos, con los escribas.
Los escribas habían venido de Jerusalén, o sea, se habían hecho un viaje de 2 o 3 días, nada más que para enfrentarlo a Jesús, que se les había alejado, se les había ido lejos, ¿no? Lejos de su radio de acción, se puede decir. Habían venido de lejos, está poseído por Belzebul. Belzebul es un nombre, tiene distintas explicaciones, por ahí lo ponen como rey de las moscas, pero no interesa, es como el jefe de los demonios, ¿no? Para los judíos. Entonces lo acusan a Jesús de poseso, porque expulsa a los demonios con el poder de Belzebul. Fíjense, el demonio que se fue de ese poseso se metió, por así decirlo, en la cabeza de los escribas. Al demonio no le interesa la posesión. ¿Por qué? Porque se hace repugnante, espantoso, visible, y todo el mundo le escapa. Un poseso causa espanto, temor, se le escapa. Pero el demonio donde mejor trabaja es con la tentación. Y sobre todo, dentro de las tentaciones, exacerba las pasiones, la ira, la lujuria, la sensualidad, la envidia, las pasiones humanas. Trabaja con eso, pero donde mejor trabaja es con las ideas, engendrando falsas ideas. Hoy lo he notado muchas veces, no quiero cansarlos con repeticiones, pero hoy en palabras, en conceptos, en razonamientos, es una especie de gran campo de confusión. Lo que nos debiera poner en comunicación, que es la palabra, se ha convertido en un campo privilegiado del otro, donde hay falsos razonamientos, palabras que significan muchas cosas distintas, que cada uno lo usa como quiere, o se usa falsamente. Toda la ideología feminista, toda la ideología indigenista, y podría seguir toda la cuestión de la homosexualidad y todos los argumentos, las palabras, etcétera, son falsas ideas, falsos razonamientos. Bueno, acá Jesús, ¿qué hace? Por ellos, y porque hay mucho público, les desarma un razonamiento falso. Estos pretendían enfrentar a Jesús, y uno dice, entre paréntesis, qué audaz que es el demonio, que se le anima a Jesús. ¿Se acuerdan que lo rechazó en las tentaciones del desierto? Pero bueno, lo sigue persiguiendo, lo va a perseguir hasta el final. Si se le anima a Jesús, ¿cómo no se va a animar con nosotros, no? Pero Jesús no sabía con quién se metía, que es el verbo de Dios, la sabiduría de Dios, la sabiduría infinita. Bueno, siempre le va mal. Jesús le desarma el argumento en un minuto. Le dice, estás haciendo un argumento totalmente disparatado, absurdo. Y sí, todos estos falsos conceptos, falsas ideas que yo le digo, que circulan por la sociedad, son de alguna manera inspiradas por el otro. Es un maestro, es inteligente, es perverso, es sutil, sabe cómo manejar las palabras, las cosas, ¿no? Mentiroso y padre de la mentira. ¿Se acuerdan que lo llamó Jesús, como diciendo los apóstoles, avívense? Apártate de mí, Satanás. ¿Se acuerdan que lo dijo Cristo a Pedro? ¿Era San Pedro? No, era San Pedro tentado en su inteligencia por el otro. Entonces, concluyo, el campo donde más y mejor trabaja el otro es con las palabras, los razonamientos y las ideas. Malas ideas, falsas ideas, palabras confusas crean conflicto entre los hombres, conflictos entre nosotros, malas decisiones, malas conductas y bueno, en último término, sale siempre ganando el otro. Por eso hay que prestar especial cuidado. Jesús nos da un ejemplo con esto. El problema no son los posesos, el problema son los que no tienen esa lucidez para darse cuenta, aunque sea por el absurdo. Jesús le dice, mire, está bien, aceptemos la premisa, yo tengo el poder de Satanás. Hagamos la hipótesis. Bueno, si Satanás se enfrenta a Satanás,
se autodestruye, no se dan cuenta que es ridículo, no llega si sigue el razonamiento llega a una cosa absurda. Se llama razonamiento por el absurdo. Si uno sigue este razonamiento llega a cosas totalmente absurdas. Hoy me decía una persona, estadísticas, que está creciendo notablemente, no sé si ya está empatado, el número de gatos y perros a los de hijos. Fíjense, uno dice, bueno, si seguimos así, estamos todos locos. ¿A qué llegamos? Hay asilos de perros, psiquiatras, psicólogos, guarderías, etcétera, etcétera. Se respeta la vida animal más que la vida humana y el aborto no lo podemos sacar de encima. Díganme si no es un razonamiento, es una contradicción absolutamente disparatada, loca, pero no se toca. Se dan cuenta, como todos nos damos cuenta, cómo la droga nos está aniquilando y el teléfono, lo voy a repetir lo del teléfono hasta que me muera, porque nos está destruyendo la niñez, la adolescencia y la juventud, mental, psicológicamente. Pero nuestros padres no se dan cuenta. La droga, ¿qué gobernante, qué gobierno es capaz de enfrentarla? Desde todo punto de vista, desde la justicia, desde la política, desde la fuerza de seguridad, etcétera. No se toca, miramos para otro lado. Es un tema que parece que no se toca. Y todos sabemos cómo funciona, cómo destruye las generaciones. Y digo, ¿cuándo vamos a reaccionar? Entonces centramos a veces la atención en cosas que sí son atendibles. Pero hay temas gravísimos, aniquiladores de la sociedad, no, parece que no existieran. No los tomamos en serio. Bueno, todas estas ignorancias, desproporciones, centrar la atención, es más importante el partido de fútbol, el campeonato X, no sé cuánto, que otros problemas. Atraen más la atención y las preocupaciones nuestras. Bueno, de mil maneras, entonces. El otro es un genio perverso. Sutilmente o alevosamente, con este razonamiento era muy grueso, demasiado obvio. Pero fíjense cómo se lo pusieron a Cristo. Y estos eran los teólogos de Israel. Estos eran los que formaban al pueblo de Israel. Estos eran los sabios, los maestros, profesores universitarios, diríamos hoy. Pero en nuestra universidad también se enseñan cosas disparatadas como estas. ¿De dónde viene eso? Viene del otro. Hay tonteras, hay disparates bien presentados que no son humanos. ¿Qué hace Cristo? No solamente expulsa del cuerpo, sí, pero lo expulsa, por así decir, de la mente. El cristianismo es, ante todo, una visión de la realidad. El cristianismo es lo que nos enseña a ser realistas, sentido común natural, sentido común sobrenatural. Nos enseña a pensar, nos enseña a razonar, nos enseña que las cosas son como son y no como se nos antoje, porque cambiamos las palabras, creemos que cambian las realidades. ¿No han escuchado la palabra homofóbico? Es un disparate. Lo presenta como una enfermedad. No hace falta que les explique qué significa. Estoy poniendo un ejemplo entre miles. Y se instalan esas cosas y las repetimos. Empoderamientos, todos empoderamientos, espacios de poder, etcétera. Es reducir al hombre a un ser que siempre busca el poder. No hay ninguna intención noble, recta, justa, etcétera, etcétera. Bueno, se podría multiplicar los ejemplos, pero volvamos al caso. Acá, fíjense, está en acción lo que está en la primera lectura del Génesis. Empezó la guerra. Pongo enemistad entre ti y la mujer. Ustedes saben que la palabra que se usa en hebreo, pongo enemistad, no tiene traducción castellana. ¿Por qué? Porque en hebreo la palabra que se usa tendría que traducirse así. He puesto, hay ahora y habrá luego guerra, enemistad. O sea, pongo, más bien en lenguaje castellano significa ahora, en este momento.
No, en la palabra hebrea es una especie de acción permanente, antes, ahora y después. O sea, habrá siempre guerra. Es intraducible. Pero bueno, acá se dio la guerra frente a frente. Pero bueno, la idea central que quería transmitirles hoy es justamente esta, que ser cristiano, y es algo que tenemos que darnos cuenta, porque por ahí empieza o termina todo. La persona que termina alejándose de la verdad, de la Iglesia, de Cristo, hasta de Dios, siempre presenta, entre comillas, buenas razones, que son falsas, aparentes buenas razones, aparentes buenos argumentos, aparentes. Si uno los analiza un poquito, no puede ser la verdad, porque la verdad es una sola. La trajo Cristo, por eso Cristo se comparó a la luz del mundo. Bueno, cuánto debemos estar agradecidos que alguien, Cristo, que es la luz con mayúscula, nos ilumine, porque el otro, que está metido en las cosas humanas, yo diría cotidianamente, de una manera muy sutil, suave, más fuerte, etc., nos confundiría, no podemos con él. Acá hay una mini parábola de Cristo que pasa desapercibido. Dice, cuando un fuerte está en su casa, dueño de casa, y alguien quiere despojarlo, tiene que atar ese fuerte, dominarlo, vencerlo, y recién podrá tener libertad para despojar su casa. El fuerte es el demonio. El más fuerte es como si estuviera diciendo Cristo soy yo. Esa misma mini parábola del fuerte y el más fuerte está en otro de los evangelios, en 3 de ellos está un poquito más desarrollada, ¿no? Pero eso es lo que les está diciendo Jesús. Miren, le está diciendo al demonio, mirá, por más que podás manipular a esta gente y te creas fuerte porque posees una persona y lo manejás, y porque te metés en la inteligencia y se la das vuelta, acá hay algo que es más fuerte que vos. No solamente en lo físico, sino en la luz, en las ideas, en el pensamiento. Nuestra adhesión a Cristo, entonces, que sea en todos los aspectos, que agradezcamos siempre que la luz del mundo vino a iluminarnos.